Bienvenidos sean todos. El tema de hoy es sistema excretor. Yo soy el profe Santana. Comenzamos. ¿Comenzamos con qué? Iniciamos con los riñones, que es la parte de la descripción anatómica del sistema que estamos observando. Y nos dice que los riñones van a descansar contra la pared abdominal posterior, por debajo del nivel del hígado. Es decir, que se van a encontrar por detrás del estómago, el páncreas y estos órganos, pero por delante de la columna vertebral. Y por encima de ellos, pues vamos a tener al hígado y a uno de los pulmones. Y obviamente entre el pulmón y el otro riñón, del riñón izquierdo, pues vamos a tener la capa del diafragma. Nos comentan que el riñón derecho está un poco más abajo. Si lo vemos aquí, se encuentra más abajo que el riñón izquierdo. Y esto es debido al espacio que ocupa el lóbulo derecho, que es el más grande del hígado, y ese se va a encontrar por encima de él. Es decir, que este riñoncito se encuentra un poco más abajo porque tiene el hígado arriba. Y el hígado, al tener su lóbulo derecho muy pronunciado hacia la parte inferior, pues esto hace que este riñón pueda bajar un poco. En contraparte, el riñón izquierdo está un poco más alzado porque también comentábamos que de este lado pues se encuentra el diafragma. Sabemos que aquí está el corazón y que la parte de nuestro pulmón izquierdo es un poco más pequeño debido a la prominencia del corazón en el mediastino. Entonces este riñón puede mantenerse un poco más alto. Sí, este huecote que vemos también aquí también decíamos que era la cúpula que se generaba en el pulmón derecho, y esta cúpula era formada evidentemente por el tamaño del hígado. Aquí no hay que confundirnos. Estas dos estructuras que vemos aquí no son órganos, es la cavidad diafragmática. ¿Sí? Esta parte superior es la del diafragma. Acá tendríamos los pulmones, aquí estaría el mediastino, este es el corazón, tenemos la cava inferior, tenemos la aorta, están los dos riñones, tenemos las glándulas suprarrenales. Por esta parte, más o menos aquí, se encontraría el páncreas, por enfrente de él el estómago, aquí tendríamos el hígado, en esta región se encontraría el vaso, y en toda esta sección encontraríamos los intestinos delgados y los intestinos gruesos. Y el intestino grueso. Ahora, nos dice que los riñones van a ser retroperitoneales, que esta es una región del peritoneo, que se va a encontrar, es decir, en la parte de atrás. Junto también con los uréteres, la vejiga urinaria y la arteria y la vena renal. Es decir, que esas se encuentran fuera del peritoneo. Y obviamente pues las glándulas suprarrenales, que en su momento pues ya hablamos un poquito de ellas cuando vimos el sistema endocrino. Ahora nos dice, cada riñón va a pesar aproximadamente 150 gramos, va a medir algunos 11 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y unos 3 centímetros de espesor. Esto tomándolo en cuenta en el riñón de un adulto. Y es más o menos parecido a un jabón. Y además nos comenta que su superficie lateral va a ser convexa, es decir, que va a estar curviado. Pero en la superficie medial, que va a ser esta de aquí en la del centro, se va a encontrar cóncavo, es decir, que es como si ustedes tomaran su mano, formaran una C con ella, una letra C, se darían cuenta que la parte exterior por donde tenemos los dedos va a ser convexo, y la parte por donde está nuestra palma va a ser cóncavo. Entonces más o menos tendría así esta forma el riñón. Además, si ustedes ven un frijol, eso es exactamente, o lo más probable, en la forma del riñón. Nada más que imagínense que el frijolito fuera de 11 centímetros de largo. Ahora, aquí vemos otro término parecido al del sistema respiratorio. Nos dice que en el centro, en la parte medial, vamos a encontrar otra estructura que se va a llamar hilio. Acuérdense cuando hablamos en los pulmones del hilio, que en este caso es exactamente la misma función. Va a ser la abertura por la cual va a entrar la arteria, la vena, las nervaciones, y que también van a salir los conductos que se van a encargar de eliminar la orina. Ahora aquí tenemos una imagen a dibujo y un corte real de un riñón. Si vemos, es muy ilustrativo y es muy didáctico verlo de esta manera. Aquí hay que diferenciar principalmente
varias partes. Inicialmente tenemos la cápsula fibrosa, que va a ser un pequeñito tejidito que se va a encontrar rodeando todo nuestro riñón. Es muy delgado, pero sirve de protección. Segundo, súper importante, corteza renal. Va a tener más o menos el ancho de 1 centímetro. Y esto es muy importante porque en esta corteza renal es donde vamos a encontrar las nefronas. Ya sabemos que la nefrona es la unidad funcional del riñón. O sea, sin las nefronas, pues el riñón no funciona. Después tenemos la médula renal. ¿Sí? Y la médula renal también es muy importante porque aquí es donde se van a dar la mayor parte de la reabsorción de los líquidos para que nuestro cuerpo no se deshidrate al momento de purificar nuestra sangre. Tenemos la papila renal, que van a ser estas estructuras por donde se van a conectar la médula con los conductos que se van a encargar de eliminar. Después tenemos la papila renal, que van a ser la zona donde se va a conectar la médula renal con los conductos mayores que se encargan de eliminar las que están formando la orina. Y finalmente, pues tenemos la pirámide renal, que van a ser estas estructuras que se ven aquí de un color un poco diferente, que la pirámide renal en sí es el espacio formado por la médula renal. Sí, o sea, la pirámide renal se forma en esta estructura, pero una pirámide renal está formada de la médula renal. Ahora, en la corteza renal va a ser la parte externa del riñón, tiene aproximadamente 1 centímetro de grosor como lo mencionábamos, y se encuentra formando un arco por debajo de la cápsula renal. En la corteza renal va a contener el 75% de los glomérulos y los túbulos proximales, y también los distales. Pero ello recibe el 90% del flujo sanguíneo renal, y no tanto porque funcione para su metabolismo, sino que recibe esa cantidad de sangre porque es la que se va a encargar de filtrar. Cuando veamos la nefrona vamos a ver qué es el glomérulo y qué son los túbulos proximales. Y en la médula renal, pues tenemos que es una extensión de la corteza, más bien una extensión de la corteza llamadas columnas renales, que son estas aquí. Aquí tenemos que esta es la cápsula, tenemos la corteza, y si nos fijamos hay unos pequeños como triangulitos en esta sección de aquí, ¿ven? Aquí están más largas, y a eso se le llaman columnas renales. Y las columnas renales se van a alargar hacia adentro del riñón, hacia la región del seno renal, que es la parte central, y es donde se van a formar las pirámides. Pirámides renales, como los habíamos mencionado, y vamos a encontrar en cada riñón de entre 6 y 10 pirámides renales. Y estas, si ponemos muchísima atención en esta región, nos dice que las pirámides renales se ven rayadas, si lo vemos aquí, se ven como unas estructuras alargadas. Se ven rayadas precisamente porque estos son los túbulos renales. Es decir que aquí en esta sección, entre la médula y la corteza, van a encontrarse las nefronas, y estas pequeñas rayitas pues son los túbulos por donde se van a transportar los líquidos. Estos túbulos obviamente se van alargando hasta llegar a la región de la pelvis renal, donde se van a comenzar a acumular los líquidos para que se puedan eliminar por el uretre. Ahora, en la circulación renal, y por eso es muy importante, les voy a dejar un pequeño archivo en Classroom donde viene un poquito más explicado la situación. Esto nada más para que ustedes aumenten su conocimiento, no es necesario que hagan nada con esas hojas. Nos dice que aunque el riñón solo representa el 0.4% del peso de todo nuestro cuerpo, va a recibir casi 1 litro con 200 mililitros de sangre por cada minuto, o más o menos el 21% del gasto cardíaco. A esto se le conoce como la fracción renal. Hay distintas fracciones, está la fracción corporal, la fracción renal y la fracción pulmonar. En este caso, cuando el corazón expulsa la sangre, aquí nos dice que el 21% de esa sangre que salga del corazón pues va a ir directamente hacia los riñones, y esto es para que se eliminen todos los desechos. Y además, obviamente, junto con ese porcentaje de sangre, pues va la cantidad necesaria para que el riñón funcione y se lleven a cabo sus necesidades metabólicas. Si nosotros vemos esta estructura de aquí, pues vamos a ver que es la forma en la que circula la sangre. Nosotros ya habíamos visto que del corazón salía la aorta y después de la aorta salía la arteria renal. Y se acababa el asunto. Pues ahora vemos que esto es un poquito más complejo dentro de los riñones. Una vez que tenemos la arteria renal, que obviamente se sale de la aorta descendente, vamos a tener las arterias segmentarias, que van a ser las primeras ramificaciones.
Después vienen las arterias y obviamente también las venas interlobulares y finalmente vienen la arteria y la vena corticales o también se le llama radiales. Ahora, entre la arteria interlobular y la arteria cortical hay una arteria que se llama arqueada. Esto ahorita nos parece rebrujado, pero cuando se vea la nefrona vamos a ver qué onda con la arteria arqueada. Cuando ya llegamos a la arteria cortical, esta va a tener, vamos a decirlo, dos versiones. Va a haber una arteriola eferente y va a haber otra arteriola eferente. Aferente significa entrada y eferente significa salida. En este caso es importante mencionarlo porque normalmente tenemos entendido que la sangre siempre va a entrar por una vena, arteria, perdón, y va a salir por una vena. En este caso no. Va a entrar y va a salir por una arteria. Y se diferencian diciendo que es aferente o que es eferente. Entonces, una vez que la sangre entra por la arteria eferente, va a entrar el glomérulo. El glomérulo va a ser una estructura como si fuera una copa. Y den de cuenta que dentro de esta copa, la copa es el glomérulo. Y dentro de la copa, si ustedes agarran, no sé, pedazo de estambre, y en un vaso o en esa copa ustedes meten amontonado todo el estambre, esa va a ser nuestra arteriola eferente. ¿Sí? Dentro del glomérulo, pues se va a llevar el proceso de purificación de la sangre. Cuando la sangre fue purificada, va a salir por la arteriola eferente y esta puede pasar directamente a otra vena que se conocen como vasos rectos y ya se va a la vena cortical y a la vena arqueada, o después de la arteriola eferente puede pasar a los capilares peritubulares, que esos se van a encargar de darle otro filtrado a la sangre para poder extraer la máxima cantidad de agua y que obviamente no se pierda al momento de la micción. Obviamente que si toma de la ruta de los vasos rectos o los capilares peritubulares, ya lo que sigue es igual. Va a llevar a la vena cortical, sigue la vena arqueada, la vena interlobular, sale la vena renal, se va a la cava inferior y obviamente comienza a subir, ¿sí? Para volver a llegar a la sangre. Entonces, estos son los riñones y su irrigación. Nos queda pendiente la nefrona y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Les voy a publicar el archivo que les comenté de la circulación renal. Por el momento es todo. Yo soy el profe Santana. Terminamos.